Cuando por fin entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre, porque percibes que dejar de ser una persona insegura no tiene nada que ver con hablar fuerte, con intentar impresionarlo todo el tiempo o con buscar aplausos, sino con encontrar dentro de ti un punto firme, casi invisible, un suelo silencioso que sostiene cada paso sin necesitar espectadores. Y en ese descubrimiento comienzas a notar cómo la vida esconde sus verdades más profundas en lo simple, tan simple que muchos lo ignoran, creyendo que la seguridad nace del brillo de los otros, de los elogios, de la atención, de esa validación constante que nunca dura, nunca es suficiente y jamás llena el espacio interno que intentas tapar con aprobación externa. Y es justamente por eso que tantos viven corriendo detrás del reconocimiento, tratando de encajar en estándares que cambian todo el tiempo, convencidos de que un día, cuando por fin sean aceptados, todo se resolverá. Pero esa carrera no tiene línea de llegada, porque cuanto más buscas aprobación, más dependiente te vuelves, y ahí cualquier crítica se convierte en tormenta, cualquier silencio parece amenaza. Cualquier rechazo se transforma en motivo para sentirte pequeño, ya que cuando tu fuerza depende del mirar ajeno, te vuelves rehén de expectativas que jamás podrás controlar, y eso es como vivir en una prisión invisible, una prisión hecha de miedo a desagradar, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente, y basta un comentario malintencionado para desordenar tu corazón. Basta una crítica simple para que tu mente invente historias que drenan tu energía mientras intentas arreglar tu imagen, justificarte, demostrar que no mereces juicio, entrando en un ciclo desgastante que entrega al otro el poder de definir tu valor. Y vivir así es como caminar sobre arena movediza, porque cuanto más te agitas, más te hundes. Pero existe otro camino, un camino que empieza cuando descubres que no necesitas reaccionar como todos reaccionan, que no tienes que responder con prisa, ni justificarte a cualquier costo, ni defenderte todo el tiempo, porque la persona segura aprendió algo que lo cambia todo. No toda respuesta necesita ser dada, y muchas veces el silencio es el gesto más poderoso que existe, no porque sea una fuga, sino porque es presencia, es elección, es madurez, es conservar tu energía donde realmente importa. Imagina esta escena. Alguien te critica en público y la reacción esperada es que te expliques, argumentes o intentes demostrar que tienes razón. Pero la persona segura respira, escucha y solo responde si realmente tiene sentido. Y muchas veces simplemente no responde. Y ese silencio, al contrario de lo que muchos piensan, no es debilidad. Es un escudo que desmonta al otro, porque pierde la arma cuando no encuentra el conflicto que esperaba. Y esto también se ve en las relaciones, cuando algo termina y la persona insegura suplica explicaciones, revisita mensajes, intenta rescatar lo que ya se rompió, mientras la persona segura siente el dolor sí, pero no se pierde en él, porque dirige su energía hacia adentro, hacia su propio crecimiento, entendiendo que perder a alguien no es perderse a sí misma. Ese es el punto central. Cuando te anclas en tu propio valor, nada externo tiene poder para destruirte. Y esto también aparece en las pequeñas situaciones, como cuando alguien te ignora, y la persona insegura levanta la voz, trata de llamar atención, intenta probar que existe, mientras la persona segura permanece, centrada, porque sabe que su presencia no necesita ser forzada. Es como si dijera, sé quién soy, y eso basta, y esa postura lo cambia todo. Porque quien esperaba desespero encuentra serenidad, quien intentaba manipular encuentra madurez, y en ese juego silencioso siempre sales más fuerte. Porque el verdadero poder no está en discutir más alto, sino en permanecer firme cuando todo intenta sacudirte. Y mientras muchos gritan y no son escuchados, basta que camines en paz sin caer en el drama, para que todos perciban algo diferente en ti. Y ese algo inspira respeto, no por una fuerza externa, sino por una certeza interna, una certeza silenciosa que no necesita ser explicada. Y para llegar a ella existen llaves importantes. La primera es dejar de gastar energía justificándote,
porque cada vez que intentas probar tu valor a alguien que no lo reconoce, le entregas poder. Es como decir, solo soy suficiente si tú crees en mí. Y esa es una trampa profunda, porque la libertad comienza cuando cambias esa lógica y entiendes que no necesitas demostrar nada a nadie. Y cuando esa conciencia crece, nace una seguridad que no depende de aplausos y por eso mismo no puede ser arrebatada. La segunda llave es invertir en ti, cambiar horas de discusión por horas de cuidado, estudio, fortalecimiento interno, desarrollar habilidades, nutrir tu mente y tu cuerpo, porque esa inversión crea frutos que nadie puede arrancar, y la inseguridad, que se alimentaba de tus vacíos, se va debilitando hasta desaparecer, dando lugar a una fuerza tranquila que guía tus pasos. Y la tercera llave es aprender a diferenciar. Reaccionar de responder, porque reaccionar es automático, es emocional, es entregar el control, mientras responder es elección, es dirección, es estar al mando de tu energía, y esa diferencia, que parece pequeña, transforma toda tu vida, porque quien reacciona es marioneta, pero quien responde es protagonista, y ese autocontrol es una de las formas más altas de poder cuando miras todo. Esto desde la perspectiva de Jung, la comprensión gana una profundidad completamente diferente, porque para él la inseguridad no era solo un comportamiento sino un síntoma, una señal de que algo dentro de ti aún no encontró su forma verdadera. Y es justamente en ese punto que la jornada se vuelve mucho más íntima y transformadora, porque según Jung, cada vez que te sientes pequeño frente a los demás, existe una parte de tu psique que todavía no fue integrada, una parte que vive en la sombra, y esa sombra guarda precisamente aquello que rechazaste en ti mismo, lo que trataste de esconder, lo que creíste que era inadecuado, y ese rechazo interno siempre vuelve a la superficie disfrazado de inseguridad, y es entonces cuando percibes que no es la mirada del otro lo que te hiere, sino tu propia mirada sobre ti. Y cuando entiendes esto, la transformación empieza, porque Jung decía que nada cambia mientras no enfrentes lo que temes dentro de ti. Y cuando finalmente lo enfrentas, descubres que el monstruo que imaginabas no era tan grande. Era solo una parte tuya pidiendo ser vista, aceptada y acogida. Y esa comprensión cambia por completo la forma en que lidias con la inseguridad, porque dejas de ver al otro como amenaza, y empiezas a mirarte como un territorio desconocido que necesita ser explorado, y es en esa exploración donde encuentras lo que Jung llamaba el self, tu identidad profunda, esa que no depende de aplausos, de elogios ni de validaciones, esa que nació completa y solo, necesita ser reconocida por ti. Y cuando empiezas a caminar en esa dirección, todo a tu alrededor se reorganiza, porque la inseguridad no es más que la distancia entre quien eres y quien estás fingiendo ser, y cuanto mayor esa distancia, mayor el conflicto interno, mayor la ansiedad, mayor el miedo al juicio, y entonces los comportamientos de la persona insegura se vuelven inevitables. Suplicar por explicaciones, justificar cada gesto, intentar sostener relaciones que ya terminaron, elevar la voz cuando es ignorada, reaccionar a cada crítica como si fuera una amenaza real. Pero Jung nos recuerda que esto es siempre un pedido de la psique, un pedido para regresar a ti, para dejar de negociar tu autenticidad, para actuar desde el centro y no desde la superficie, porque la superficie es frágil, cambia con cualquier viento, cualquier comentario, cualquier silencio, cualquier rechazo, mientras el centro es estable, silencioso y profundo. Y cuando vives desde él, los mismos problemas siguen existiendo, pero ya no te gobiernan, porque ya no reaccionas por impulso, reaccionas con conciencia, ya no respondes para demostrar algo, respondes solo cuando tiene sentido, ya no aceptas todo por miedo al abandono, filtras con madurez lo que vale la pena y lo que no. Y esa postura es exactamente lo que Jung llamaba individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres y no en quien el mundo te enseñó a ser. Y para vivir este proceso existe un movimiento interno esencial. Necesitas confrontar tu sombra,
Mirar aquello que siempre consideraste débil, inadecuado, excesivo, demasiado pequeño, y entender que eso que rechazas en ti es justamente la llave que fortalece todo lo que deseas convertirte. Y es aquí donde la inseguridad empieza a perder fuerza, porque dejas de depender del mundo para validar lo que vive dentro de ti. Y cuando esa transformación sucede, algo extraordinario aparece. Percibes que aquel miedo al juicio no era miedo al juicio. Era miedo a mostrarte de verdad, porque la máscara que usabas parecía más segura. Y Jung explicaba que la máscara social, la persona, sí es necesaria, pero no puede ser el lugar donde vives para siempre, porque vivir dentro de la máscara es vivir para agradar, y vivir para agradar es vivir inseguro para siempre. Entonces la verdadera seguridad nace cuando la máscara cae, no para el mundo entero, sino para ti. Cuando te miras al espejo y dejas de buscar versiones aceptables y empiezas a buscar versiones auténticas. Porque la verdad interior siempre trae fuerza, mientras la mentira interior siempre trae miedo. Y en ese punto la vida cambia, porque comienzas a actuar desde un lugar donde nada externo puede arrebatar lo que conquistaste. No hay crítica que derribe, no hay rechazo que destruya, no hay silencio que amenace, porque tu valor deja de ser negociable, dejas de esconderte por miedo, dejas de interpretar papeles, dejas de colocar tu fuerza en manos ajenas. Y entonces sí, la confianza se vuelve natural, no porque te volviste perfecto, sino porque dejaste de luchar contra ti. Y este cambio interno crea un nuevo tipo de presencia, una presencia que el mundo respeta sin que la pidas. Y eso es exactamente lo que Jung llamaría presencia integrada. Esa que nace cuando el consciente y el inconsciente dejan de enfrentarse y comienzan a colaborar. Y en ese estado las cosas que antes te herían ya no te afectan con la misma intensidad, porque ya no te ves como alguien frágil intentando sobrevivir, sino como alguien completo caminando hacia sí mismo. Y por eso todo empieza a sentirse más ligero. Las conversaciones se vuelven más claras, las decisiones más simples, las relaciones más honestas, los conflictos menos amenazadores, las críticas menos personales, y la vida deja de ser una corrida para demostrar algo y se transforma en una jornada de acercarte a quien realmente eres. Y cuando quien está viendo este video entiende eso, percibe que la inseguridad no es enemiga, es un llamado, un aviso interno diciendo: mira hacia adentro, vuelve al centro, integra lo que falta y sigue adelante. Y para profundizar aún más, Jung nos recuerda que cada vez que sientes una emoción intensa, hay una proyección actuando. Estás viendo en el otro algo que pertenece a ti. Y cuando identificas esa proyección, descubres que aquel poder que parecía estar en manos del otro nunca fue suyo. Era tuyo, era interno, y puede volver a ti en el momento en que estés listo para asumirlo de nuevo. Y toda esta comprensión crea la base de una transformación profunda, esa que convierte a una persona insegura en alguien firme, silencioso, centrado y consciente, capaz de posicionarse en el mundo sin necesidad de gritar para ser visto, porque quien está completo no necesita elevar la voz. Su presencia habla por él. Cuando profundizas aún más esta jornada desde la visión de Jung, percibes que la inseguridad no desaparece simplemente porque decides ser fuerte, sino que comienza a desvanecerse cuando comprendes de dónde viene. Y Jung decía que todo lo que no quieres ver dentro de ti siempre vuelve, siempre regresa, siempre aparece disfrazado en tus comportamientos, y por eso tantas personas se sienten frágiles frente a críticas, rechazos o silencios. Porque no es el hecho externo lo que duele, es la activación de una herida interna que nunca fue integrada. Y cuando esa herida despierta, reaccionas como alguien mucho más pequeño de lo que realmente eres, como una parte infantil que busca aprobación, que teme ser abandonada, que implora reconocimiento, todo porque la sombra está pidiendo integración y no lucha. Y aquí surge un punto central de la psicología junguiana. La sombra no es tu lado malo, es tu lado rechazado, la parte que empujaste lejos porque te pareció inadecuada, vergonzosa, débil, exagerada
o incompatible con la identidad que querías mostrar al mundo. Pero aquello que empujas fuera sigue vivo dentro de ti, y cuanto más intentas esconderlo, más fuerza gana. Y la inseguridad es justamente la evidencia de que tu psique está en conflicto, como si una parte quisiera avanzar mientras otra sigue atada al pasado, a las viejas creencias, al miedo al juicio y al deseo de agradar a toda costa. Jung decía que mientras la sombra no es vista, ella controla tu vida desde las sombras, hace que reacciones por impulso, que tomes decisiones que te disminuyen, que aceptes migajas, que implores atención, que sientas celos, que compitas, que te compares, que intentes demostrar algo que ni tú mismo crees. Y todo esto sucede porque la sombra actúa como una fuerza que no reconoces como tuya, una fuerza que niegas, pero que sigue ahí, influenciando cada movimiento, cada palabra y cada emoción. Sin embargo, algo empieza a transformarse cuando, en vez de huir, te sientas frente a lo que siempre evitaste, cuando permites que el dolor aparezca para ser comprendido y no combatido. Porque Jung afirmaba que aquello que resistes persiste, pero aquello que aceptas se transforma. Y es precisamente por eso que tantas personas repiten los mismos patrones emocionales, entran en los mismos tipos de relaciones, vuelven a las mismas inseguridades, porque aún no integraron la parte interna que sostiene esos patrones. Y mientras esa parte no sea vista, seguirá creando las mismas situaciones hasta que estés listo para mirar hacia adentro con honestidad. Y aquí aparece una de las claves más profundas de Jung para superar la inseguridad: abandonar la idea de que la seguridad viene de afuera, porque cada vez que buscas aprobación externa, le entregas al otro la función de confirmar algo que debería surgir de tu centro, del self, esa parte profunda y silenciosa que no cambia con elogios, ni se derrumba con rechazos, y cuando te conectas con ese núcleo interno, descubres que lo que llamabas debilidad muchas veces es solo sensibilidad, profundidad, capacidad de percibir lo que otros no ven, y esas mismas características que trataste de esconder para no parecer vulnerable son, cuando integradas, precisamente las que te hacen fuerte. Por eso, Jung decía que la verdadera luz no nace cuando eliminas tu oscuridad, sino cuando aprendes a cargar esa oscuridad con conciencia, porque la persona que acepta sus imperfecciones deja de temer las imperfecciones que el mundo le señala, y así la crítica pierde fuerza, el juicio pierde poder, el rechazo pierde importancia, y poco a poco descubres que no reaccionar al mundo externo no es frialdad, es madurez, es autoconocimiento, es no permitir que cualquier mirada ajena determine el rumbo de tu vida. Y cuando avanzas en este proceso llegas al punto de la individuación, el concepto más profundo de Jung, que significa volverte entero y no perfecto. Significa alinear quién eres por dentro con quien muestras por fuera. Significa retirar lo suficiente la máscara de la persona para que puedas respirar, vivir y existir sin miedo a desagradar, sin miedo a ser descubierto, sin miedo a no cumplir expectativas imposibles, porque entiendes que intentar agradar al mundo entero es tarea de quien aún no sabe quién es, mientras que vivir desde el propio centro es camino de quien por fin está listo para dejar de esconderse. Y desde ese punto, algo extraordinario ocurre. Comienzas a sentir una calma interna que no depende de circunstancias. Empiezas a notar que lo que antes te hería ahora pasa como una brisa, rosa pero no atraviesa, y esa calma no es ausencia de emoción, sino presencia total de ti mismo. Es cuando tu energía deja de dispersarse intentando controlar todo y vuelve al eje, al cuerpo, a la respiración, a la hora. Y en ese estado tus decisiones se vuelven más claras, tus relaciones más auténticas, tus elecciones más alineadas con tus deseos reales. Y también reconoces cuánto la inseguridad se alimentaba de la comparación, del miedo a no ser suficiente, del esfuerzo constante por cumplir expectativas que no eran tuyas. Y poco a poco ese peso se disuelve porque finalmente entiendes que la única referencia válida es tu versión de ayer y no la vida del otro. Y eso libera, eso expande, eso te devuelve a ti. Y cuando vuelves a ti, como decía Jung,
Nada externo tiene poder para definir tu valor. Cuando continúas esta jornada desde la visión de Jung, percibes que la inseguridad no es solo un estado emocional, sino una forma simbólica de comunicación del inconsciente, una señal de que algo dentro de ti está pidiendo reorganización, integración y reconocimiento. Porque nada en la psique ocurre por casualidad, nada es aleatorio, todo tiene una intención, incluso aquí lo que parece atrapallar tu camino. Y Jung afirmaba que aquí lo que más te incomoda es justamente lo que más necesita tu atención consciente, porque la psique siempre intenta equilibrarse, y cuando ese equilibrio interno se rompe surgen síntomas como ansiedad, miedo al juicio, necesidad de aprobación, apego, celos y reactividad, y cada una de estas manifestaciones es como un mensajero que trae un recado que aún no has escuchado. Y aquí Jung se distancia totalmente de la idea superficial de fuerza emocional, porque para él fuerza no significa endurecerse, ni hacerse frío, ni fingir que nada duele. La fuerza verdadera nace de conocerse a uno mismo, de enxergar con clareza los propios vacíos, impulsos, emociones, fragilidades y potenciales, y a partir de ese conocimiento actuar con conciencia en lugar de reaccionar por impulso, porque quien se conoce no teme el olor ajeno, ya que comprende que el juicio del otro no define su identidad, sino que revela proyecciones. Y en este punto entra uno de los conceptos más importantes de la psicología junguiana para comprender la inseguridad, la proyección. Jung decía que todo lo que no reconoces en ti termina siendo proyectado en los demás, es decir, ves en el otro aquello que aún no aceptas dentro de ti. Y eso explica por qué algunas críticas te hieren tanto incluso cuando vienen de personas que no tienen relevancia en tu vida, porque no es la palabra del otro lo que duele, es el eco interno que resuena con algo que todavía no integraste. Y al reconocer eso, te das cuenta de que muchas de tus dores no fueron causadas por terceros, sino por partes tuyas que aún esperaban ser acogidas. Y es por eso que la persona insegura sufre tanto con la rejeición. No porque la rejeición en sí sea devastadora, sino porque activa dentro de la psique sentimientos antiguos, experiencias no resueltas, emociones reprimidas, memorias que quedaron guardadas en la sombra. Y esa sombra guarda todo aquello que crees que no puedes mostrar, y cuanto más intentas ocultarlo, más fuerza adquiere, creando un ciclo de autosabotaje, miedo y parálisis. Pero entonces descubres algo que Jung repetía con frecuencia. Aquello que temes mirar se convierte en tu prisión, y aquello que tienes coraje de observar con honestidad se convierte en tu poder, porque la sombra, cuando es integrada, deja de ser enemiga y se transforma en fuente de energía, vitalidad, creatividad y autoconocimiento. Y es este proceso el que transforma a quienes vivían inseguros en personas más firmes, más enteras, más conscientes y menos reactivas. Y desde aquí entras en el territorio de la individuación, el corazón de la psicología analítica, el proceso en el que te conviertes en quien realmente eres, y no en lo que la sociedad, la familia, el pasado o la inseguridad te enseñaron a ser. La individuación es como regresar a casa, reencontrarte con partes tuyas que abandonaste para encajar. Y cuando esas partes vuelven a unirse, tu presencia cambia, tu postura se fortalece, tu energía gana profundidad, y descubres que ya no necesitas demostrar nada a nadie, porque tu identidad deja de depender de expectativas externas y empieza a sostenerse en tu propio self, tu núcleo interno de estabilidad. Y en esa jornada comienzas a notar la influencia de los arquetipos que viven en la psique, porque Jung afirmaba que existe dentro de cada ser humano una estructura simbólica universal, un conjunto de patrones que moldan comportamientos, emociones, percepciones y reacciones. Y comprender estos arquetipos te ayuda a entender por qué reaccionas como reaccionas, por qué atraes ciertos tipos de relaciones, por qué temes algunas cosas y deseas otras, y cómo cada parte de tu psique intenta expresarse a través de las historias de tu vida. Y uno de los arquetipos más ligados a la inseguridad es el de la crianza interior.
Esa parte sensible, intuitiva, espontánea y vulnerable que muchas veces fue herida en la infancia, ya sea por críticas, rejeições, exigencias imposibles o falta de acolimiento. Y esa crianza no desaparece con el tiempo. Ella crece dentro de la psique cargando memorias emocionales que todavía influyen en el adulto que eres hoy. Y cuando esa crianza no es escuchada, se expresa a través de inseguranza, miedo, necesidad de aprobación, apego y dificultad para posicionarse. Pero Jung también decía que dentro de la psique vive el arquetipo del sabio, esa parte que observa sin desesperarse, que comprende los ciclos, que distingue lo real de la proyección, y es cuando la crianza interior y el sabio comienzan a dialogar que surge el equilibrio emocional que antes parecía imposible, porque no se trata de eliminar tu sensibilidad, sino de guiarla con maturidad, de escuchar tus miedos sin permitir que sean ellos quienes decidan tu camino. Y este diálogo interno es esencial para construir seguridad, porque la persona insegura vive dominada por la crianza interior ferida, mientras la persona segura actúa guiada por un equilibrio entre vulnerabilidad y conciencia, sensibilidad y sabiduría, emoción y razón, impulso y discernimiento, y esa integración hace que reacciones cada vez menos y respondas cada vez más desde tu centro. Y a medida que avanzas en esta integración, descubres que ya no necesitas correr detrás de validación, ni justificarte, ni compararte, porque tu energía deja de dispersarse en batallas internas sin sentido y comienza a direccionarse hacia tu vida, tus proyectos, tus relaciones saludables, tus elecciones alineadas, y es ahí cuando la seguridad deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que eres. Sin embargo, para llegar a este punto es necesario comprender otro concepto esencial de Jung: el inconsciente colectivo, esa camada profunda que guarda padrones emocionales y simbólicos compartidos por toda la humanidad y que influencia cómo te percibes y cómo te relacionas, muchas veces creando expectativas imposibles sobre lo que deberías ser, cómo deberías actuar o lo que deberías lograr. Y cuando descubres que gran parte de esa presión interna no es realmente tuya, sino heredada de un campo simbólico colectivo, entiendes que puedes elegir qué narrativas internas deseas mantener y cuáles deseas abandonar. Y esto te devuelve autonomía emocional, porque dejas de ser guiado por voces invisibles y pasas a ser guiado por tu propio self. Y desde aquí comprendes por qué Jung decía que integrar la sombra es la clave de la verdadera libertad, porque mientras te apegues a persona, la máscara social que usas para ser aceptado, seguirás inseguro, cansado, reactivo, intentando sostener una imagen frágil que se rompe con cualquier crítica. Pero cuando abandonas la necesidad de parecer perfecto y eliges ser íntegro, algo extraordinario surge: la paz. Una paz interna que no depende de nada externo. Una paz que nadie puede quitarte porque se sustenta en la verdad y no en el miedo. Cuando reúnes todo lo que Jung enseña sobre inseguridad, sombra, persona, individuación y fuerza interior, entiendes que la raíz de toda inseguridad no está en la mirada de los demás, sino en el conflicto interno entre quién eres y quién intentas parecer ser. Porque la persona insegura vive afastada de su propio centro, escondida detrás de máscaras, tratando de agradar, evitando la rejeição, intentando encajar en versiones de sí misma que nunca fueran naturales. Para Jung, la inseguridad nace de la sombra, que es todo aquello que rechazaste o reprimiste en ti mismo, características que consideraste inadecuadas, frágiles, exageradas o equivocadas, y mientras no integras esas partes continúan controlando tu vida desde los bastidores, haciendo que reacciones por impulso, dependas de validación, temas críticas, busques aprobación y te pierdas en relaciones que drenan tu energía. La persona, la máscara social, es necesaria, pero cuando vives atrapado en ella te vuelves vacío, frágil, dependiente del holar de los otros para sentir que vales algo. El self, en cambio, tu identidad profunda, es la fuente de la seguridad real, esa que no se quiebra cuando alguien te ignora, te critica o te rejeita.
La verdadera transformación comienza cuando dejas de ver tus inseguridades como defectos y pasas a enxergarlas como mensajes de la psique, pidiendo que mires hacia adentro, que integres lo que falta, que acojas a tu crianza interior ferida, que escuches al sabio interno y que camines hacia el proceso de individuación, ese retorno silencioso a quien realmente eres. Cuando tus partes internas empiezan a unirse de verdad, dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de mendigar atención y empiezas a mantenerte centrado. Dejas de buscar aprobación y pasas a actuar con autenticidad. La crítica pierde fuerza. La rejeição deja de destruirte. El silencio deja de amenazar tu valor. Esa integración crea una presencia silenciosa, sólida y madura que no necesita gritar para ser respetada. Y es en ese instante cuando la inseguridad finalmente se disuelve, no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió el lugar dentro de ti desde donde vives, sientes y decides. Cuando avanzas un poco más en tu camino, te das cuenta de que toda esta jornada sobre inseguridad, sombra, fuerza interior e individuación no es solo teoría, es un convite, un llamado silencioso para regresar a ti, para soltar por un instante el peso del mundo, para respirar de un modo más consciente y finalmente entender que tu vida empieza a cambiar cuando cambias el lugar dentro de ti desde donde vives. La visión de Jung muestra que la seguridad verdadera no nace de lo que conquistas, sino de lo que integras. No nace de lo que el mundo te ofrece, sino de lo que reconoces como tuyo. No nace del aplauso, sino de la conciencia. Y cuando comienzas a mirar hacia adentro con valentía, sin fugir, sin esconderte detrás de máscaras que ya no te representan, descubres una fuerza que no titubea, una presencia que no depende del exterior, una claridad que nadie puede arrebatarte, y esa transformación interna atraviesa todo: tus relaciones, tus decisiones, tus límites, tus metas, tu forma de ocupar o mundo. Quizás no lo notes de inmediato, pero poco a poco la vida se vuelve más ligera, más honesta, más tuya, porque cuando te permites ser quien eres sin pedir permiso, sin actuar para sobrevivir emocionalmente, sin negociar tu autenticidad, todo a tu alrededor se reordena. Dejas de reaccionar por miedo y empiezas a responder con conciencia. Dejas de gastar energía tratando de demostrar algo y pasas a colocar tu atención en lo que realmente importa. Dejas de empequeñecerte y comienzas a ocupar el espacio que siempre fue tuyo. Y si este vídeo tocó algo dentro de ti, si alguna parte de este mensaje encendió claridad, calma, fuerza o simplemente esa sensación de esto era exactamente lo que necesitaba escuchar hoy, entonces te hago un pedido sincero. Apoya este trabajo. Presiona el botón de like ahora mismo, porque eso ayuda a YouTube a entregar este mensaje a otras personas que también están necesitando este mismo respiro, esta misma luz, esta misma comprensión. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha este momento para unirte a esta comunidad. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para recibir todos los próximos vídeos sobre conciencia, psicología profunda, fuerza interior, autoconocimiento y transformación. Aquí nunca estarás solo. Cada contenido es creado para ayudarte a mirar hacia ti con más profundidad, para fortalecerte, para entenderte y para caminar con más presencia y valentía. Así que deja tu like, suscríbete ahora, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y escribe en los comentarios si esta reflexión tuvo sentido para ti. Tu participación fortalece este canal y también fortalece tu propio proceso interior. Nos vemos en el próximo video.